Corre el año 539 antes de nuestra era. Es una noche de octubre en Babilonia, la ciudad más grande del mundo conocido. Dentro de sus murallas dobles, que según el historiador griego Heródoto, alcanzaban una anchura por la que podían cruzarse dos carros de frente, cientos de miles de personas duermen, comen, rezan o celebran. Los jardines de los palacios reales están iluminados por antorchas de aceite de sésamo. En los templos, los sacerdotes del dios Marduk realizan los rituales nocturnos que llevan repitiéndose, con variaciones, durante más de 1000 años. El río Éufrates atraviesa la ciudad de norte a sur, alimentando canales que riegan huertos y jardines dentro del propio perímetro urbano. Babilonia es tan vasta, tan segura tras sus fortificaciones, que muchos de sus habitantes consideran impensable que un ejército extranjero pueda tomarla por la fuerza. Y, sin embargo, en algún punto de esa noche, soldados persas están entrando en la ciudad. No llegan derribando puertas ni escalando muros. Según las fuentes babilónicas y griegas, los hombres de Ciro el Grande han desviado parcialmente el curso del Éufrates aguas arriba, reduciendo el nivel del agua lo suficiente para que sus tropas avancen por el lecho del río hasta el interior de la urbe. La crónica de Nabonido, un texto cuneiforme babilónico que se conserva hoy en el Museo Británico, registra que las fuerzas persas entraron en Babilonia sin batalla. Heródoto, escribiendo casi un siglo después, añade el detalle de que los babilonios estaban celebrando una festividad y no se percataron de la infiltración hasta que fue demasiado tarde. Jenofonte, en su Ciropedia, ofrece una versión similar, aunque con intenciones más literarias que historiográficas. Los detalles varían según la fuente, pero el resultado es el mismo. Babilonia, la capital del último gran imperio mesopotámico, cae en manos de una potencia extranjera venida del altiplano iraní. Y con esa caída no solo termina un reinado ni una dinastía, termina algo mucho más profundo. Termina la independencia política de una tierra que había sido el centro del mundo civilizado durante casi 3 milenios. Para entender lo que se perdió aquella noche de octubre, hay que retroceder mucho. Hay que volver al principio, o al menos a lo que las fuentes más antiguas nos permiten vislumbrar como el principio. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, en el territorio que hoy ocupa principalmente Irak y partes de Siria, Turquía e Irán, no fue simplemente una civilización entre otras. Fue, según el registro arqueológico disponible, el lugar donde la humanidad dio varios de los pasos más decisivos de su historia. La agricultura a gran escala ya se practicaba en el creciente fértil desde el 9º o el 8º milenio antes de nuestra era, pero fue en la llanura aluvial mesopotámica donde las comunidades humanas desarrollaron, a partir del 6º y 5º milenio, los sistemas de irrigación que permitieron sostener poblaciones cada vez mayores. Fue allí donde surgieron las primeras ciudades que merecen ese nombre. Uruk, en el sur de lo que hoy es Irak, alcanzó hacia el 4º milenio antes de nuestra era una población que los arqueólogos estiman entre 40.000 y 80.000 habitantes, una concentración humana sin precedentes en aquel mundo. Y fue allí, en torno al 3400 o 3300 antes de nuestra era, donde aparecieron las primeras tablillas de arcilla con marcas que constituyen el sistema de escritura más antiguo conocido, la escritura cuneiforme, que comenzó como un sistema de registro contable y evolucionó hasta convertirse en un instrumento capaz de registrar leyes, poemas, tratados diplomáticos, observaciones astronómicas y cartas personales. Cuando Babilonia cayó ante Ciro en el 539, la escritura cuneiforme llevaba en uso más de 2800 años.
Es una duración que supera con creces la de cualquier sistema de escritura vigente hoy en el mundo. El alfabeto latino, por comparación, lleva aproximadamente 2600 años desde sus primeras formas y ha cambiado enormemente en ese tiempo. La historia de Mesopotamia no es la historia de un solo pueblo ni de una sola cultura. Es una sucesión de civilizaciones, imperios, lenguas y religiones que se superpusieron, compitieron, se destruyeron mutuamente y se reconstruyeron sobre las ruinas de lo anterior, en un ciclo que duró milenios. Los sumerios, que dominaron el sur de la llanura durante el tercer milenio antes de nuestra era, crearon las primeras ciudades-estado conocidas: Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur. Su lengua, el sumerio, es un idioma aislado sin parentesco demostrado con ninguna otra familia lingüística conocida. Su literatura incluye el poema de Gilgamesh, considerado la obra literaria más antigua que se conserva de forma sustancial, con versiones que datan del período paleobabilónico, hacia el 1800 antes de nuestra era, aunque con raíces en composiciones sumerias aún más antiguas. Los acadios, un pueblo de lengua semítica que convivió con los sumerios durante siglos, establecieron bajo Sargón de Akkad, hacia el 2334 antes de nuestra era según la cronología media, lo que muchos historiadores consideran el primer imperio de la historia. Un dominio político unificado que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. La precisión de las fechas para este período es objeto de debate académico, ya que existen al menos 3 cronologías principales que los asiriólogos manejan: la alta, la media y la baja, con diferencias de hasta un siglo entre ellas. Lo que no está en duda es la escala del logro político de Sargón: unificar bajo un solo poder ciudades y regiones que hasta entonces habían funcionado como entidades independientes o en confederaciones laxas. Tras el colapso del imperio acadio, posiblemente acelerado por una crisis climática severa hacia finales del tercer milenio según estudios paleoclimáticos recientes, y tras el período de inestabilidad que siguió, incluida la breve pero devastadora incursión de los guteos, un pueblo de las montañas del Zagros, surgió la tercera dinastía de Ur, conocida como Ur III, que entre aproximadamente el 2112 y el 2004 antes de nuestra era restableció un control centralizado sobre gran parte de Mesopotamia meridional. Este fue el último período de predominio político sumerio. Cuando Ur III cayó, debilitado por incursiones de los amorreos desde el oeste y los elamitas desde el este, la lengua sumeria comenzó su largo declive como idioma hablado, aunque sobrevivió durante siglos más como lengua litúrgica y de erudición, de forma no muy distinta al latín en la Europa medieval. El segundo milenio antes de nuestra era trajo una nueva configuración del poder. En el norte de Mesopotamia se consolidó Asiria, con su capital inicialmente en Asur, a orillas del Tigris. En el sur, la ciudad de Babilonia, que había sido una población modesta, ascendió hasta convertirse en la capital de un reino poderoso bajo Hammurabi, que reinó aproximadamente entre el 1792 y el 1750 antes de nuestra era. Hammurabi es conocido hoy principalmente por su código legal, inscrito en una estela de diorita que se conserva en el Museo del Louvre y que constituye una de las recopilaciones de leyes más antiguas y completas que se han encontrado, aunque no la más antigua. El Código de Ur-Nammu, de la tercera dinastía de Ur, lo precede en aproximadamente 3 siglos. Lo que hizo Hammurabi, además de legislar, fue convertir a Babilonia en el centro político, religioso y cultural de Mesopotamia meridional, una posición que la ciudad conservaría, con interrupciones, durante más de 1200 años.
Esta es la tierra que estaba muriendo aquella noche de octubre del 539. No una ciudad, no un reino, un mundo entero, un sistema de pensamiento, de organización social, de relación con lo divino y con la naturaleza que llevaba funcionando desde antes de que se construyeran las pirámides de Giza. Porque esa es una de las realidades que más cuesta asimilar sobre Mesopotamia. Cuando Keops ordenó la construcción de la Gran Pirámide hacia el 2560 antes de nuestra era, las ciudades de Sumer ya llevaban más de 1000 años funcionando con sistemas de escritura, administración burocrática y comercio a larga distancia. Para comprender cómo la cuna de la civilización llegó al punto de la rendición sin batalla ante un ejército extranjero, hay que seguir el hilo de los siglos que median entre Hammurabi y Nabonido, el último rey babilónico. Hay que entender qué fuerzas actuaron desde dentro y desde fuera para erosionar lo que parecía indestructible. Y hay que hacerlo con la honestidad de reconocer que gran parte de esta historia nos llega fragmentada, en tablillas rotas, en inscripciones parcialmente legibles, en los relatos de historiadores griegos que escribieron siglos después de los hechos y que tenían sus propios prejuicios y limitaciones. Lo que sabemos es extraordinario. Lo que hemos perdido es inconmensurable. Se calcula que solo una fracción, quizá entre el 1 y el 5%, según algunas estimaciones de asiriólogos, de todas las tablillas cuneiformes que se escribieron a lo largo de 3 milenios, ha sido recuperada y traducida. Cada año, nuevos hallazgos y nuevas lecturas modifican nuestra comprensión. La historia de Mesopotamia es, en cierto sentido, una historia que todavía se está escribiendo. Pero volvamos al segundo milenio, al período que los historiadores llaman el Bronce Tardío, porque es ahí donde empieza a gestarse el patrón que definirá los últimos siglos de la Mesopotamia independiente. La rivalidad entre las dos grandes potencias del Tigris y el Éufrates, Asiria en el norte y Babilonia en el sur, y la constante presión de pueblos exteriores que llegan desde las montañas, las estepas y los desiertos circundantes. Tras la muerte de Hammurabi, el imperio babilónico que él había construido se fragmentó rápidamente. Sus sucesores perdieron el control de las regiones periféricas y en el 1595 antes de nuestra era, según la cronología media, un ejército hitita bajo el rey Mursili primero realizó una incursión espectacular que llegó hasta la propia Babilonia y saqueó la ciudad. Los hititas, cuyo centro de poder estaba en Anatolia, en lo que hoy es Turquía central, no permanecieron para gobernar. Se retiraron llevándose la estatua del dios Marduk, un acto de significado devastador para los babilonios, para quienes esa estatua no era una mera representación, era la presencia viva del dios en la tierra. El vacío que dejó la retirada hitita fue llenado por los casitas, un pueblo cuyo origen exacto sigue siendo debatido por los historiadores, aunque generalmente se los asocia con las montañas del Zagros. Los casitas gobernarían Babilonia durante más de 400 años, la dinastía más longeva que ocupó el trono babilónico. Su período, que se extiende aproximadamente entre el 1570 y el 1155 antes de nuestra era, es uno de los menos conocidos de la historia mesopotámica, en parte porque las fuentes son relativamente escasas comparadas con otros períodos. Lo que sí sabemos es que los casitas adoptaron la cultura, la religión y la lengua administrativa babilónica, un patrón que se repetiría con otros conquistadores. Mesopotamia absorbía culturalmente a quienes la conquistaban militarmente. El final del segundo milenio trajo una catástrofe que los historiadores llaman el colapso de la Edad del Bronce.
un fenómeno que entre aproximadamente el 1200 y el 1150 antes de nuestra era destruyó o debilitó severamente a casi todas las grandes potencias del Mediterráneo oriental y el Próximo Oriente. El imperio hitita desapareció. Egipto, bajo los últimos ramésidas, se contrajo y perdió sus posesiones en Siria y Canaán. Micenas, la potencia griega del bronce, colapsó. Las ciudades comerciales de la costa siria, como Ugarit, fueron destruidas y abandonadas. Las causas de esta catástrofe sistémica siguen siendo objeto de intenso debate. Los llamados pueblos del mar, una coalición de grupos invasores cuyo origen exacto es disputado, son mencionados en fuentes egipcias como agentes de destrucción, pero los historiadores modernos como Eric Klein han argumentado convincentemente que los pueblos del mar fueron probablemente tanto síntoma como causa de un colapso más amplio que involucró cambios climáticos, interrupciones del comercio internacional, conflictos internos y posiblemente epidemias. Mesopotamia no escapó a esta crisis. La dinastía casita de Babilonia fue derrocada por Shutruk-Nahunte de Elam, un reino con capital en Susa, en el suroeste del actual Irán, hacia el 1155 antes de nuestra era. Fue Shutruk-Nahunte quien se llevó la célebre estela de Hammurabi a Susa, donde permanecería enterrada hasta que los arqueólogos franceses la desenterraron en el invierno de 1901 a 1902. Pero Babilonia se recuperó bajo la llamada Segunda Dinastía de Isin, y fue durante este breve resurgimiento cuando Nabucodonosor I, que reinó aproximadamente entre el 1126 y el 1105 antes de nuestra era, logró una hazaña que los babilonios recordarían durante generaciones: derrotar a Elam y recuperar la estatua de Marduk que los elamitas se habían llevado. Este acontecimiento tuvo un impacto religioso y cultural inmenso. Es posible que el poema cosmogónico conocido como Enuma Elish, que narra la creación del mundo y la exaltación de Marduk como rey de los dioses, adquiriera su forma definitiva o al menos ganara prominencia renovada en este período como una celebración teológica de la victoria de Babilonia y de su dios tutelar. Mientras tanto, en el norte, Asiria estaba forjando algo nuevo. A lo largo del segundo milenio, Asiria había pasado de ser una ciudad-estado comercial, conocida por sus colonias mercantiles en Anatolia, las llamadas Karum, cuyo ejemplo mejor documentado es Kanesh, en la actual Turquía central, a convertirse en un poder militar cada vez más agresivo. Hacia el siglo XIV antes de nuestra era, bajo reyes como Ashur-uballit I, Asiria comenzó a reclamar un estatus de gran potencia y durante el reinado de Tukulti-Ninurta I, hacia el 1244 al 1208 antes de nuestra era, llegó incluso a conquistar Babilonia brevemente. Pero fue tras el colapso del bronce cuando Asiria encontró el campo abierto para una expansión sin precedentes. Con los hititas desaparecidos, Egipto debilitado y los pequeños reinos arameos y neohititas de Siria fragmentados, y no había ninguna potencia capaz de contener la maquinaria militar asiria. El primer milenio antes de nuestra era es, en muchos sentidos, la era de Asiria, y es también el período en el que Mesopotamia alcanzó su mayor extensión imperial y, paradójicamente, inició su camino hacia la extinción como centro político autónomo. Los reyes neoasirios, la serie de monarcas que gobernaron desde aproximadamente el 911 hasta el 609 antes de nuestra era, construyeron el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces. Ashurnasirpal II, que reinó entre el 883 y el 859 antes de nuestra era, trasladó la capital a Kalhu, la Nimrud bíblica,
donde edificó un palacio decorado con relieves de piedra que detallaban sus campañas militares con un realismo brutal que aún hoy resulta perturbador. Las inscripciones de Ashurnasirpal describen, con lo que parece ser una franqueza deliberada, castigos como empalamientos, desollaciones y la construcción de pilares de cabezas cortadas frente a las ciudades conquistadas. Los historiadores debaten hasta qué punto estos relatos son descripciones literales o propaganda de terror diseñada para desalentar la resistencia. Probablemente ambas cosas. Lo que no está en duda es que la máquina militar asiria, basada en un ejército profesional permanente, en el uso sistemático de la deportación de poblaciones conquistadas y en una red de gobernadores provinciales que reportaban al rey, representó un salto cualitativo en la capacidad de un Estado para proyectar poder a grandes distancias. El sucesor de Ashurnasirpal, Salmanasar III, que reinó entre el 858 y el 824 antes de nuestra era, expandió aún más las fronteras, aunque no sin resistencia. En el 853 antes de nuestra era, en la batalla de Karkar, junto al río Orontes, en la actual Siria, Salmanasar se enfrentó a una coalición de reinos sirios, fenicios e israelitas liderada por Hadad-Ezer de Damasco y que incluía, según la propia inscripción asiria del monolito de Kurk, a 2.000 carros y 10.000 soldados de Acab de Israel. Salmanasar reclamó la victoria, pero el hecho de que no avanzara más hacia el sur y de que la coalición se mantuviera intacta sugiere que el resultado fue, como mínimo, indeciso. Es una de las primeras menciones de Israel en una fuente asiria y uno de los pocos puntos donde la cronología bíblica y la asiria se cruzan de forma directamente verificable. Pero lo que hizo verdaderamente formidable al imperio asirio fue lo que vino después, la fase de los grandes conquistadores del siglo 8 y 7 antes de nuestra era. Tiglat-Pileser III, que tomó el trono en el 745, posiblemente mediante un golpe de estado, aunque las fuentes no son concluyentes, reorganizó el imperio de arriba abajo. Reemplazó a los gobernadores hereditarios locales por funcionarios designados directamente por la corona. Sistematizó la política de deportaciones masivas, moviendo poblaciones enteras de un extremo del imperio a otro para romper lealtades locales y prevenir rebeliones. Incorporó Babilonia al imperio asirio, aunque con la peculiaridad de que muchos reyes asirios optaron por gobernarla como un reino separado, reconociendo su prestigio cultural y religioso. El propio Tiglat-Pileser se hizo coronar rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu, que es el nombre con el que aparece en las fuentes babilónicas y probablemente también en la Biblia hebrea como Pul. Sargón II, que reinó entre el 722 y el 705 antes de nuestra era, completó la conquista del reino de Israel en el 722 o 720, deportando a una parte significativa de la población, el origen histórico de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Construyó una capital enteramente nueva, Dur-Sharrukin, la actual Yorzabad, un proyecto faraónico que fue abandonado a su muerte. Su hijo Senaquerib, uno de los reyes más controvertidos de la historia asiria, trasladó la capital a Nínive, la convirtió en la ciudad más espléndida del imperio, con un sistema de acueductos y canales que traían agua desde las montañas a más de 50 kilómetros de distancia, pero se ganó la enemistad eterna de Babilonia al saquear y destruir parcialmente la ciudad sagrada en el 689 antes de nuestra era. Un acto que escandalizó incluso a muchos asirios. El propio Senaquerib fue asesinado por sus hijos en el 681, un hecho registrado tanto en las fuentes asirias como en la Biblia hebrea, en el segundo libro de los Reyes. Su sucesor,
Asarjadón, intentó reparar el daño reconstruyendo Babilonia y adoptando una política más conciliadora hacia el sur. Pero fue Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, que reinó entre aproximadamente el 668 y el 631 o 627 antes de nuestra era. La fecha exacta de su muerte es incierta, quien encarnó la paradoja final del imperio asirio. Fue simultáneamente el monarca más culto y el gobernante de un imperio que estaba a punto de implosionar. Asurbanipal es célebre por la enorme biblioteca que reunió en Nínive, una colección de más de 30.000 tablillas que incluía textos literarios, científicos, religiosos, adivinatorios y administrativos de toda la historia mesopotámica. Fue gracias a esta biblioteca, descubierta por el arqueólogo Hormuzd Rassam en las excavaciones del Palacio de Nínive a mediados del siglo XIX, que se preservaron las copias más completas del poema de Gilgamesh, del Enuma Elish y de cientos de otros textos que de otro modo se habrían perdido para siempre. La ironía es devastadora. El rey que preservó la herencia intelectual de 3.000 años de civilización mesopotámica fue también el gobernante bajo cuyo reinado esa civilización inició su colapso terminal como entidad política independiente. Asurbanipal aplastó una rebelión liderada por su propio hermano Shamash-shum-ukin, a quien había designado rey de Babilonia en una guerra civil que duró del 652 al 648 antes de nuestra era y que devastó el sur de Mesopotamia. También destruyó Elam de forma tan completa que ese antiguo reino, que había existido como entidad política durante más de 2000 años, dejó de funcionar como potencia independiente. Pero estas victorias agotaron los recursos del imperio. Las fuentes asirias después de Asurbanipal son fragmentarias, lo que en sí mismo es revelador. Un imperio que había documentado obsesivamente cada campaña, cada construcción, cada ofrenda a los dioses, de repente se queda en silencio. Los últimos años del imperio asirio son, para los historiadores, una zona de penumbra documental. Lo que sabemos es que la caída, cuando llegó, fue rápida y total. En el 626 antes de nuestra era, un general caldeo llamado Nabopolassar se rebeló contra el dominio asirio en Babilonia y logró establecerse como rey independiente, fundando lo que los historiadores llaman la dinastía caldea o neobabilónica. Los caldeos eran un grupo de tribus de lengua aramea, o posiblemente con un componente arameo y otro propiamente caldeo, cuyo origen preciso sigue siendo debatido, que se habían asentado en el extremo sur de Mesopotamia, en la región de los pantanos, cercana al Golfo Pérsico, al menos desde el primer milenio antes de nuestra era. Durante generaciones habían sido una fuente constante de inestabilidad para los asirios, alternando entre la sumisión y la rebelión. Nabopolassar fue el primero de ellos en lograr no solo rebelarse con éxito, sino fundar una dinastía duradera. Y aquí entra en escena uno de los actores que sellarán el destino de Mesopotamia: los medos. Los medos eran un pueblo iranio que se había consolidado como potencia en el altiplano del actual Irán occidental bajo su rey Ciaxares. En una alianza que resultaría letal para Asiria, Nabopolassar de Babilonia y Ciaxares de Media unieron fuerzas contra el enemigo común. En el 614, los medos tomaron y saquearon la ciudad de Asur, la antigua capital religiosa de Asiria, la ciudad que daba nombre al dios, al pueblo y al imperio. Según la crónica de la caída de Nínive, un texto babilónico, Nabopolassar llegó después de que la ciudad ya hubiera caído, y fue allí donde los dos reyes sellaron su alianza, posiblemente con un matrimonio dinástico entre el hijo de Nabopolassar y la nieta de Ciaxares.
aunque este último detalle proviene de fuentes griegas posteriores y no de los textos cuneiformes contemporáneos. 2 años después, en el 612 antes de nuestra era, la coalición medo-babilónica asedió Nínive. La ciudad, protegida por murallas de unos 12 kilómetros de perímetro, según las mediciones arqueológicas, resistió durante 3 meses, según la crónica babilónica. Al final, las aguas del río Khosr, un afluente del Tigris que atravesaba la ciudad, podrían haber contribuido a la caída al socavar parte de las defensas, aunque los detalles exactos del asalto final son disputados. Lo que no se disputa es el resultado. Nínive fue tomada, saqueada y destruida. El rey asirio Sin-shar-ishkun pereció, posiblemente en el incendio de su palacio, aunque las fuentes no son del todo claras. Un último rey asirio, Ashur-uballit II, intentó mantener un estado residual en Harrán, en el norte de Mesopotamia, con apoyo egipcio. Pero en el 609, Harrán también cayó ante los babilonios. La contraofensiva asirio-egipcia para recuperarla fracasó ese mismo año. Fue durante esta campaña cuando el rey Josías de Judá intentó interceptar al faraón Necao II, que marchaba hacia el norte para apoyar a los asirios, y murió en la batalla de Megido, un acontecimiento que la Biblia hebrea registra y que tuvo consecuencias profundas para la historia del antiguo Israel. Asiria, el imperio que había dominado el Próximo Oriente durante 3 siglos, dejó de existir. No hubo rendición formal, no hubo tratado, no hubo provincia residual. Simplemente se acabó. Las ciudades asirias fueron abandonadas y en pocas generaciones quedaron cubiertas de tierra. Cuando Jenofonte pasó junto a las ruinas de Nínive en el 401 antes de nuestra era, durante la famosa marcha de los 10.000, registró la presencia de grandes muros, pero, según su relato, los habitantes locales ni siquiera recordaban el nombre de la ciudad que había sido la capital del mundo. 2 siglos habían bastado para borrar la memoria de un imperio que duró más de medio milenio. Nabopolassar había destruido al viejo enemigo, y en las ruinas de Asiria, Babilonia floreció como no lo hacía desde los tiempos de Hammurabi, más de 1000 años atrás. Pero el resurgimiento neobabilónico sería breve. La dinastía que Nabopolassar fundó produciría una de las figuras más célebres de la antigüedad, un rey cuyo nombre resuena todavía en la Biblia, en la arqueología y en la memoria colectiva de Occidente y Oriente Medio. Y también produciría a Nabonido, el hombre que entregaría Mesopotamia a los persas. Entre ambos apenas transcurrieron 67 años. 67 años fue todo lo que duró el último acto de la Mesopotamia independiente como potencia soberana. Nabucodonosor II subió al trono en el 605 antes de nuestra era, tras la muerte de su padre Nabopolassar, y lo hizo en circunstancias que ya anunciaban la envergadura del personaje. En ese mismo año, antes de la muerte de su padre, Nabucodonosor había liderado el ejército babilónico en la batalla de Carquemish, en la orilla del Éufrates, en la actual frontera entre Turquía y Siria, donde aniquiló a las fuerzas del faraón Necao, II de Egipto. La crónica babilónica registra esta batalla y la posterior persecución de los restos del ejército egipcio hasta la región de Hamat. Con esta victoria, Babilonia se convirtió en la potencia hegemónica indiscutida del Próximo Oriente. Egipto quedó confinado al valle del Nilo y sus ambiciones asiáticas se evaporaron, al menos temporalmente. El reinado de Nabucodonosor II, que se extendió del 605 al 562 antes de nuestra era, 43 años, fue el apogeo de la civilización babilónica.
Las fuentes cuneiformes, combinadas con las excavaciones arqueológicas realizadas principalmente por el equipo alemán de Robert Koldewey entre 1899 y 1917, nos permiten reconstruir una imagen de Babilonia en este período que, incluso descontando las exageraciones antiguas, resulta asombrosa. Nabucodonosor reconstruyó la ciudad a una escala monumental. La puerta de Ishtar, revestida de ladrillos vidriados de un azul intenso, decorados con figuras en relieve de toros y dragones Mushkush-Shu, medía unos 14 metros de altura y era la más imponente de las 8 puertas que daban acceso a la ciudad interior. La vía procesional, que conducía desde la puerta hasta el templo de Marduk, el Esagila, estaba flanqueada por muros decorados con leones de cerámica vidriada. El Eságila albergaba la estatua de Marduk, hecha, según las fuentes, de oro macizo, aunque ningún arqueólogo la ha encontrado jamás. Junto al templo se alzaba el Sigurat Etemenanki, que la tradición bíblica probablemente identificó con la Torre de Babel, una estructura escalonada que, según una tablilla cuneiforme que describe sus dimensiones, alcanzaba una base de unos 91 metros de lado y una altura similar, aunque las medidas exactas son debatidas porque la tablilla en cuestión, conocida como la tablilla del Esagila, le contiene datos que algunos especialistas consideran idealizados. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, incluidos por los autores griegos entre las 7 maravillas del mundo antiguo, presentan un problema historiográfico interesante. Las fuentes griegas, como Beroso, un sacerdote babilónico que escribió en griego en el siglo III a.C., atribuyen los jardines a Nabucodonosor, quien supuestamente los habría construido para consolar a su esposa Meda, Amitis, que añoraba los paisajes montañosos de su tierra natal. Sin embargo, ninguna fuente cuneiforme babilónica menciona tales jardines, lo cual resulta extraño si realmente existieron en Babilonia, dado que los textos cuneiformes documentan con detalle obsesivo las construcciones de Nabucodonosor. La asirióloga Stephanie Dalley ha propuesto una hipótesis provocadora, que los jardines no estaban en Babilonia sino en Nínive y que fueron construidos por el rey asirio Sennacherib, cuyas inscripciones sí describen un elaborado sistema de jardines elevados con riego mediante tornillos de agua. Según esta teoría, la confusión entre Nínive y Babilonia habría ocurrido en las fuentes griegas después de que ambas ciudades cayeran en el olvido. La cuestión sigue abierta, y es uno de esos casos donde la honestidad obliga a decir que simplemente no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos, con abundante documentación tanto bíblica como cuneiforme, es que Nabucodonosor fue un conquistador implacable en el ámbito militar. Sus campañas en Siria, Fenicia y Judá definieron la geopolítica de la región para generaciones. En el 597 antes de nuestra era, tras la rebelión del rey Joaquín de Judá, que había intentado aprovechar una derrota temporal babilónica frente a Egipto para dejar de pagar tributo, Nabucodonosor sitió Jerusalén y la tomó. La crónica babilónica confirma este acontecimiento con una precisión notable. Registra que el rey de Babilonia sitió la ciudad de Judá, tomó al rey prisionero e instaló un rey de su elección en el trono. Ese rey títere fue Sedecías, tío del depuesto Joaquín, y una primera deportación de la élite judía hacia Babilonia tuvo lugar en ese momento. Pero Sedecías también se rebeló, y esta vez la respuesta de Nabucodonosor fue definitiva. Tras un asedio de 1 año y medio, Jerusalén cayó en el 586 antes de nuestra era. El templo de Salomón, el centro del culto yavista, fue destruido. Las murallas fueron arrasadas. Una segunda deportación, mucho más amplia que la primera, llevó a miles de judíos a Babilonia.
Este es el acontecimiento que la tradición judía recuerda como el exilio babilónico, y su impacto en la historia religiosa de la humanidad es difícil de exagerar. Fue durante el exilio, según la mayoría de los especialistas en estudios bíblicos, cuando gran parte de los textos que conformarían la Biblia hebrea fueron compilados, editados o compuestos en su forma definitiva. La experiencia del exilio obligó a los pensadores judíos a reformular su teología. Si su Dios era el Dios del templo de Jerusalén y el templo había sido destruido, si su Dios protegía a Israel y Israel había sido conquistado, ¿qué significaba eso? La respuesta que dieron, que su Dios no era un Dios local, sino el Dios único y universal del cosmos, y que la destrucción era un castigo por los pecados del pueblo y no una prueba de debilidad divina, sentó las bases del monoteísmo judío maduro, del que derivarían el cristianismo y el islam. De modo que, por una de esas ironías profundas de la historia, la conquista babilónica de Jerusalén contribuyó a forjar las tres grandes religiones monoteístas. Nabucodonosor murió en el 562 antes de nuestra era, y con su muerte comenzó la desintegración de la dinastía. Su hijo Amel-Marduk, el Evil-Merodach del segundo libro de los Reyes, reinó solo 2 años antes de ser asesinado en una conspiración liderada por Neriglissar, un general que había participado en el asedio de Jerusalén y que era yerno de Nabucodonosor. Neriglissar reinó 4 años, del 560 al 556, y emprendió al menos una campaña militar en Cilicia, en el sur de la actual Turquía, si antes de morir, posiblemente de muerte natural. Su hijo Labashi-Marduk fue entronizado siendo aún un niño o un joven, y fue depuesto y asesinado a los pocos meses en otro golpe palaciego. El trono pasó a Nabonido. Nabonido es uno de los personajes más enigmáticos del mundo antiguo. No pertenecía a la familia real de Nabucodonosor. Su madre, Adad-Gupi, era una sacerdotisa del dios lunar, Sin, en la ciudad de Harrán, en el norte de Mesopotamia. Una estela que se atribuye a Adad-Gupi, encontrada en Harrán, afirma que la anciana vivió 104 años y que dedicó su vida al servicio de Sin, el dios Luna. Nabonido, profundamente devoto del mismo dios, tomó decisiones que lo convirtieron en uno de los reyes más impopulares de la historia babilónica. La más controvertida fue su abandono de Babilonia. Hacia el 553 antes de nuestra era, Nabonido dejó la capital y se trasladó al oasis de Taima, en el noroeste de la actual Arabia Saudí, donde permaneció durante aproximadamente 10 años. Las razones de esta decisión son debatidas. Algunas hipótesis sugieren motivaciones comerciales. Taima estaba en una ruta caravanera importante que conectaba Arabia Meridional con el Levante. Otras proponen motivaciones religiosas. Taima tenía un santuario lunar y Nabonido podría haber estado intentando establecer un culto alternativo centrado en Sin, en lugar de Marduk. Otras más, avanzadas por historiadores como Paul-Alain Beaulieu, señalan posibles razones estratégicas relacionadas con el control de las rutas del incienso y la vigilancia de las fronteras occidentales ante la creciente amenaza persa. Lo que es seguro, y está documentado en las fuentes cuneiformes, es que la ausencia de Nabonido de Babilonia tuvo consecuencias religiosas gravísimas. La fiesta de Año Nuevo, el Akitu, la ceremonia más importante del calendario religioso babilónico, no podía celebrarse sin la presencia del rey, que debía tomar la mano de la estatua de Marduk en el Esagila. Las crónicas babilónicas registran año tras año durante la ausencia de Nabonido la misma fórmula desoladora. El rey no vino a Babilonia, Nabu no vino a Babilonia, el Akitu no se celebró. Para el clero de Marduk,
que constituía una de las fuerzas políticas más poderosas de la ciudad, esto era una afrenta imperdonable. Nabonido había dejado a su hijo Belsasar como corregente en Babilonia, el mismo Belsasar que aparece en el libro de Daniel en la Biblia, aunque el relato bíblico lo presenta erróneamente como hijo de Nabucodonosor y no de Nabonido. Y Belsasar gobernó en la práctica, pero no tenía la legitimidad religiosa plena de un rey coronado. Mientras Nabonido se aislaba en Taima y el clero de Marduk se alienaba, al este de Mesopotamia estaba ocurriendo algo que cambiaría el mundo para siempre. Un vasallo de los medos, un príncipe persa de la dinastía aqueménida llamado Ciro, se rebeló contra su soberano Astiages de Media en el 553 o 550 antes de nuestra era. Las fuentes ofrecen fechas ligeramente diferentes. Ciro no solo derrotó a Astiages, sino que capturó la capital meda, Ecbatana, la actual Hamadán en Irán, y se proclamó rey de Media y Persia. Lo que había sido un reino vasallo relativamente menor se convirtió, en cuestión de años, en la potencia más formidable que el mundo antiguo había conocido. La velocidad de la expansión de Ciro es uno de los fenómenos más notables de la historia militar antigua. Tras consolidar su dominio sobre Media, se volvió hacia el oeste. Creso de Lidia, el rey proverbialmente rico cuya capital, Sardes, estaba en el oeste de la actual Turquía, formó una alianza con Babilonia y Egipto para contener al persa. Según Heródoto, Creso consultó al oráculo de Delfos antes de atacar y recibió la famosa respuesta ambigua de que si cruzaba el río Alis destruiría un gran imperio. Creso atacó y efectivamente destruyó un gran imperio, el suyo. Ciro tomó Sardes en el 547 o 546 antes de nuestra era y sometió a los reinos griegos de la costa jonia. En pocos años controlaba un territorio que se extendía desde el Egeo hasta las fronteras orientales de Irán. Solo quedaba Babilonia. Y Babilonia estaba debilitada desde dentro. Nabonido regresó a Babilonia posiblemente hacia el 543 o 542 antes de nuestra era, pero su regreso no sanó las heridas. Un texto cuneiforme extraordinario, conocido como el verso de Nabonido o el poema satírico de Nabonido, compuesto probablemente por el clero de Marduk favorable a los persas, describe al rey como un loco impío que abandonó a Marduk, destruyó los rituales, oprimió al pueblo y fue incapaz de distinguir el bien del mal. Este texto es, evidentemente, propaganda hostil y los historiadores lo tratan con la cautela que merece. Pero el mero hecho de que existiera revela la profundidad de la fractura entre el rey y el establishment religioso de Babilonia. Ciro se preparó cuidadosamente. La campaña contra Babilonia se desarrolló en el 539 antes de nuestra era. La crónica de Nabonido, de nuestra fuente cuneiforme principal para estos acontecimientos, registra que en el mes de Tashritu, correspondiente a septiembre u octubre, las fuerzas de Ciro derrotaron al ejército babilónico en la batalla de Opis, junto al Tigris. La crónica menciona una masacre, aunque la escala no se detalla con precisión. Poco después, la ciudad de Sipar cayó sin resistencia, y 2 días más tarde, según la crónica, Gobrias, el gobernador de Gutium, que servía a Ciro, entró en Babilonia con sus tropas sin batalla. Nabonido, que aparentemente había huido, fue capturado posteriormente. El propio Ciro entró en Babilonia el 29 de octubre del 539, según la conversión del calendario babilónico. Y lo que ocurrió entonces fue algo sin precedentes en la historia de las conquistas antiguas. En lugar de saquear, destruir e imponer su religión como habían hecho los asirios, Ciro adoptó una política radicalmente diferente. El llamado Cilindro de Ciro,
Un barril de arcilla con inscripciones cuneiformes descubierto en Babilonia en 1879 por Hormuzd Rassam y conservado hoy en el Museo Británico, presenta la conquista como una liberación. En el texto, Ciro se presenta como elegido por el propio Marduk para restaurar el orden que Nabonido había perturbado. Declara haber devuelto las estatuas de los dioses que Nabonido había concentrado en Babilonia a sus templos originales. Afirma haber permitido a los pueblos deportados regresar a sus tierras. Es este decreto, o uno similar, lo que las fuentes bíblicas, en el libro de Esdras, presentan como la autorización para que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. El cilindro de Ciro ha sido celebrado en épocas modernas como una carta de derechos humanos avant la lettre. Esta interpretación, popularizada por el Shah de Irán en la década de 1970, es considerada anacrónica por la mayoría de los historiadores. El cilindro es, ante todo, un texto de propaganda real en la tradición mesopotámica. Presenta al nuevo rey como restaurador del orden divino, exactamente como lo habían hecho los reyes babilónicos y asirios durante milenios. Lo notable no es que Ciro inventara la tolerancia religiosa, sino que descubriera que gobernar un imperio multiétnico era más eficiente con una política de respeto a las tradiciones locales que con la brutalidad que había caracterizado a los asirios. Esto no fue idealismo, fue pragmatismo imperial a una escala sin precedentes. Pero para Mesopotamia, como entidad política autónoma, la conquista de Ciro fue el final. No hubo masacres, no hubo destrucción, no hubo saqueo. Y precisamente por eso, la muerte fue más lenta, más sutil y quizá más definitiva que si hubiera habido un cataclismo militar. Babilonia no fue destruida, fue absorbida. Se convirtió en una provincia, o más exactamente en una satrapía, del imperio aqueménida. Los reyes persas usaron el título de rey de Babilonia, junto con sus otros títulos. La cultura babilónica continuó. Los templos siguieron funcionando, los sacerdotes siguieron realizando sus rituales, los escribas siguieron produciendo tablillas cuneiformes. Pero el centro de decisión política ya no estaba en la orilla del Éufrates. Estaba en Persépolis, en Susa, en Ecbatana. Babilonia pasó de ser el corazón de un imperio a ser una provincia de otro. Así terminó la independencia política de la tierra que había inventado la escritura, la ley codificada, la astronomía sistemática, el sistema sexagesimal que aún hoy usamos para medir el tiempo y los ángulos, la literatura épica, la agricultura de irrigación a gran escala y la burocracia estatal. No terminó con un estruendo, terminó con la puerta abierta de par en par y un ejército que entró caminando por el lecho de un río. Babilonia sobrevivió como ciudad. Durante más de 2 siglos bajo dominio persa, los canales siguieron funcionando, los templos siguieron abiertos, la escritura cuneiforme siguió usándose para documentos administrativos, religiosos y astronómicos. Pero algo había cambiado de forma irreversible, algo más profundo que la identidad del soberano. La capacidad de Mesopotamia para generar su propio destino político, para decidir sus propias guerras y sus propias alianzas, para imponerse sobre sus vecinos o para defenderse de ellos con sus propios recursos, esa capacidad se había perdido en octubre del 539 y no volvería nunca. El período aqueménida en Babilonia, que se extiende desde la conquista de Ciro en el 539 hasta la conquista de Alejandro Magno en el 331 antes de nuestra era, es un período de lenta transformación que las fuentes permiten seguir con desigual detalle. Ciro y su hijo Cambises II, que reinó del 530 al 522 antes de nuestra era, mantuvieron una política relativamente respetuosa hacia las instituciones babilónicas. Cambises,
Antes de partir hacia su conquista de Egipto en el 525, se aseguró de cumplir con los rituales religiosos en Babilonia, y hay indicios de que tomó la mano de Marduk en la ceremonia de la Quitu. Pero bajo Darío I, que subió al trono en el 522 tras la crisis sucesoria que él mismo narró en la monumental inscripción de Behistún, la relación entre Persia y Babilonia se tensó. Darío I enfrentó al menos 2 rebeliones en Babilonia durante los primeros años de su reinado. La primera fue liderada por un hombre llamado Nidin-tu-Bel, que se proclamó rey de Babilonia bajo el nombre de Nabucodonosor III, pretendiendo ser hijo de Nabonido. Darío lo derrotó y lo ejecutó. Una segunda rebelión, liderada por un armenio llamado Araca, que también adoptó el nombre de Nabucodonosor, Nabucodonosor IV, fue igualmente aplastada. La inscripción de Behistún, tallada en un acantilado a más de 100 metros de altura junto a la carretera que conectaba Babilonia con Ecbatana, documenta estas rebeliones en detalle y en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilónico. Este texto, descifrado por Henry Rawlinson a mediados del siglo XIX, fue para la escritura cuneiforme lo que la piedra de Rosetta había sido para los jeroglíficos egipcios, la clave que permitió el desciframiento sistemático. La respuesta de Darío a las rebeliones fue significativa. Según algunas fuentes griegas, particularmente Heródoto, Darío derribó las murallas de Babilonia tras sofocar una de las revueltas, aunque los historiadores modernos cuestionan la veracidad literal de este relato, ya que las evidencias arqueológicas no muestran una destrucción sistemática de las murallas en este periodo. Lo que sí parece haber ocurrido es que Darío dividió la satrapía de Babilonia, que originalmente incluía toda Mesopotamia y posiblemente partes de Siria, en unidades administrativas más pequeñas, reduciendo así el poder que cualquier sátrapa individual pudiera acumular. Heródoto registra que Babilonia y Asiria juntas constituían la 9ª satrapía del imperio persa y pagaban un tributo anual de 1000 talentos de plata, la cifra más alta de todas las satrapías, lo que da una idea de la riqueza agrícola e industrial que aún conservaba la región. A pesar de su pérdida de autonomía política, Babilonia durante el período persa continuó siendo un centro intelectual de primer orden, especialmente en el campo de la astronomía. Los astrónomos babilónicos de los siglos V y IV antes de nuestra era produjeron algunos de los trabajos de observación y predicción astronómica más sofisticados del mundo antiguo. Los llamados diarios astronómicos, tablillas que registraban observaciones nocturnas del cielo de forma sistemática, cubren un período que va al menos desde el 747 antes de nuestra era, con registros que se consideran continuos o casi continuos desde el 652 en adelante hasta el siglo I antes de nuestra era. Estos diarios incluyen posiciones de planetas, eclipses lunares y solares y fenómenos meteorológicos, junto con notas sobre el precio de las mercancías y los niveles del agua del río, una combinación que revela la cosmovisión babilónica. El cielo y la tierra estaban interconectados, y lo que ocurría arriba presagiaba lo que ocurriría abajo. Los astrónomos babilónicos del período tardío desarrollaron métodos matemáticos para predecir fenómenos astronómicos que no serían igualados en sofisticación hasta mucho después. Kidinu, un astrónomo que probablemente vivió en el siglo IV antes de nuestra era en la ciudad de Sipar, se le atribuye el cálculo de la duración del mes sinódico con una precisión de fracciones de segundo respecto al valor moderno, así como el descubrimiento de la precesión de los equinoccios, aunque esta última atribución es debatida y algunos especialistas consideran que fue un logro posterior de Hiparco de Nicea en el siglo II antes de nuestra era. Lo que es indudable
es que la tradición astronómica babilónica influyó profundamente en la astronomía griega. Hiparco utilizó registros de eclipses babilónicos para calibrar sus propios cálculos y Ptolomeo, en su Almagesto del siglo II de nuestra era, cita explícitamente observaciones babilónicas que se remontaban varios siglos. También fue durante el período persa y helenístico cuando la astronomía matemática babilónica alcanzó sus logros más impresionantes en lo que respecta a las llamadas tablas de efemérides, textos que predecían las posiciones futuras de la Luna y los planetas usando modelos matemáticos puramente aritméticos, sin recurrir a modelos geométricos como harían los griegos. El historiador de la ciencia Otto Neugebauer, cuyo trabajo en el siglo XX fue fundamental para comprender la ciencia mesopotámica, demostró que estos métodos babilónicos contenían procedimientos equivalentes a lo que en matemáticas modernas se describiría como funciones lineales escalonadas, un nivel de abstracción matemática que durante mucho tiempo se había atribuido exclusivamente a la tradición griega. Pero mientras la ciencia florecía en los templos, la cultura mesopotámica en su sentido más amplio estaba siendo lentamente reemplazada. El arameo, una lengua semítica emparentada con el acadio pero distinta de él, había comenzado a extenderse como lengua franca del Próximo Oriente ya desde el período neoasirio. Los propios reyes asirios habían contribuido involuntariamente a esta expansión al deportar poblaciones arameas por todo el imperio. Bajo los persas, el arameo se convirtió en la lengua administrativa oficial del imperio, el llamado arameo imperial y la escritura alfabética aramea, mucho más sencilla de aprender y usar que la compleja escritura cuneiforme con sus cientos de signos, fue desplazando progresivamente al cuneiforme en los usos cotidianos. Los documentos legales, las cartas comerciales, la correspondencia administrativa comenzaron a redactarse en arameo sobre pergamino o papiro en lugar de en acadio sobre tablillas de arcilla. El cuneiforme sobrevivió en los templos, en los textos religiosos y astronómicos y en algunos documentos legales, pero su base social se estrechaba generación tras generación. Entonces llegó Alejandro. En la primavera del 331 antes de nuestra era, el ejército macedonio cruzó el Éufrates y el Tigris sin encontrar resistencia significativa. El 1 de octubre, según la reconstrucción cronológica más aceptada, Alejandro se enfrentó al ejército del rey persa, Darío III, en la llanura de Gaugamela, cerca de la actual Mosul, en el norte de Irak, no lejos de las ruinas de Nínive. La batalla, una de las más decisivas de la historia militar, terminó con la derrota total de Darío III, que huyó del campo de batalla cuando su ala izquierda se derrumbó ante la carga de la caballería de los compañeros liderada por el propio Alejandro. El imperio aqueménida, que había gobernado desde Egipto hasta el Valle del Indo durante más de 2 siglos, se desmoronó en una sola tarde. Alejandro entró en Babilonia poco después y, según las fuentes griegas, particularmente Arriano y Quinto Curcio, fue recibido con una procesión triunfal. Los sacerdotes de Marduk le dieron la bienvenida y Alejandro, siguiendo una política similar a la de Ciro 2 siglos antes, se mostró respetuoso con los cultos locales y ordenó la restauración del Esagila, el templo de Marduk, que según algunas fuentes había sufrido daños o deterioro bajo el dominio persa tardío, particularmente durante el reinado de Jerjes I, que según la tradición griega y algunos indicios cuneiformes, habría dañado o confiscado la estatua de Marduk en represalia por una revuelta babilónica hacia el 484 antes de nuestra era. La historicidad exacta de la destrucción de la estatua de Marduk por Jerjes es debatida. Heródoto la menciona, pero las fuentes cuneiformes contemporáneas son ambiguas y algunos especialistas como Amélie Court han cuestionado la versión tradicional.
Lo que es seguro es que Alejandro concibió Babilonia como una de las capitales principales de su imperio y posiblemente como la capital principal. Se instaló en el palacio de Nabucodonosor. Puso en marcha proyectos de restauración del Esagila, planeó expediciones hacia Arabia y fue en Babilonia donde murió el 10 o el 11 de junio del 323 antes de nuestra era, a los 32 años, probablemente de fiebres. Aunque la causa exacta de su muerte ha generado un debate que dura más de 2 milenios. Las hipótesis modernas incluyen fiebre tifoidea, malaria, una pancreatitis aguda agravada por el consumo excesivo de alcohol o envenenamiento, aunque esta última posibilidad es considerada improbable por la mayoría de los historiadores. La muerte de Alejandro en Babilonia precipitó las guerras de los diádocos, las luchas entre sus generales por el control de su imperio. Para Mesopotamia, el resultado de estas guerras fue determinante. Tras décadas de conflictos que desolaron la región, Babilonia y toda Mesopotamia quedaron bajo el control de Seleuco I Nicátor, uno de los generales de Alejandro que fundó la dinastía seleucida. Y Seleuco tomó una decisión que, más que cualquier batalla, aceleró la agonía de Babilonia como centro civilizatorio. Fundó una nueva capital, Seleucia del Tigris, establecida hacia el 305 antes de nuestra era en la orilla occidental del Tigris, a unos 60 kilómetros al norte de Babilonia, fue diseñada como una ciudad griega, con ágora, teatro y gimnasio, y se convirtió rápidamente en el centro administrativo y comercial de la Mesopotamia seleucida. La población de Babilonia comenzó a migrar hacia la nueva ciudad. Los textos cuneiformes del período seleucida reflejan una ciudad que se va vaciando lentamente. Los barrios se despueblan, los canales que no se mantienen se llenan de sedimento, pero la cultura babilónica, o lo que quedaba de ella, no murió de golpe. Los templos de Babilonia y de Uruk siguieron produciendo textos cuneiformes durante el período seleucida y aún después. Las últimas tablillas cuneiformes que se han fechado con seguridad datan del siglo I de nuestra era. Un texto astronómico de Babilonia ha sido fechado en el año 75 de nuestra era, lo que lo convertiría en uno de los últimos documentos cuneiformes conocidos, aunque la datación precisa es discutida. Lo extraordinario es la persistencia. Más de 3000 años después de su invención, escribas que probablemente hablaban arameo o griego como lengua cotidiana seguían usando la escritura cuneiforme para registrar observaciones astronómicas, cumplir rituales templarios y copiar textos religiosos antiguos. Eran los custodios de una tradición que sabían moribunda y la preservaban con una tenacidad que tiene algo de heroico y algo de trágico. El proceso de helenización transformó la cultura material y la vida cotidiana de Mesopotamia de formas que la arqueología ha documentado extensamente. Las ciudades seleucidas adoptaron estilos arquitectónicos griegos. La cerámica griega reemplazó las formas locales. Los nombres griegos comenzaron a aparecer junto a los babilónicos en los documentos, pero la interacción fue bidireccional. Los griegos que se asentaron en Mesopotamia también fueron influidos por la cultura local. Beroso, el sacerdote de Marduk, que hacia el 290 antes de nuestra era escribió en griego una historia de Babilonia, los Babiloniaca, intentó hacer accesible 3000 años de historia mesopotámica al mundo helenístico. Su obra se ha perdido, pero los fragmentos conservados en citas de autores posteriores como Josefo, Eusebio de Cesarea y otros, se constituyen una de nuestras fuentes más importantes para la cronología de los reyes babilónicos. La astrología babilónica fue adoptada con entusiasmo por los griegos y a través de ellos por los romanos, convirtiéndose en una de las exportaciones culturales más duraderas de Mesopotamia.
La palabra caldeo se convirtió en el mundo grecorromano en sinónimo de astrólogo, un legado lingüístico que muestra la fama que los sabios babilónicos conservaron incluso cuando su civilización ya había muerto como entidad política. Hacia mediados del siglo II antes de nuestra era, un nuevo poder entró en escena: los partos, un pueblo iranio cuya dinastía, los arsácidas, había ido construyendo un imperio desde las regiones orientales de Irán. Bajo Mitrídates I, los partos conquistaron Mesopotamia en torno al 141 antes de nuestra era, arrebatándola a los seleucidas. La capital parta en Mesopotamia fue Ctesifonte, construida justo enfrente de Seleucia del Tigris, en la orilla oriental del río. Babilonia, para entonces, era ya una sombra de lo que había sido. El geógrafo griego Estrabón, escribiendo a finales del siglo I antes de nuestra era, describe Babilonia como en gran parte desierta, y el escritor romano Plinio el Viejo, en el siglo I de nuestra era, dice que el templo de Marduk estaba en ruinas. La religión mesopotámica, que había sido el corazón palpitante de la civilización, se fue apagando con la desaparición de las instituciones que la sostenían. Los templos dependían de dotaciones de tierras, de ofrendas reales y de un clero formado en las escuelas escribales. Cuando los reyes dejaron de financiar los templos, y cuando las escuelas escribales dejaron de enseñar cuneiforme, cuando los jóvenes dejaron de aprender los himnos en sumerio y los rituales en acadio, el sistema se colapsó. No fue una persecución religiosa lo que mató a los dioses de Mesopotamia. Fue la indiferencia, fue la pérdida de la infraestructura cultural que los mantenía vivos. El último acto del que tenemos constancia documental en escritura cuneiforme es conmovedor en su modestia. Las últimas tablillas son textos astronómicos, producidos por unos pocos sacerdotes astrónomos que seguían realizando sus observaciones en templos semiabandonados. No eran tratados grandiosos ni inscripciones reales, eran anotaciones técnicas: la posición de Júpiter, la fase de la luna, el momento de un eclipse. En los últimos hombres que dominaban una escritura de 3000 años de antigüedad, la usaron para lo que siempre se les había dado mejor: mirar al cielo y anotar lo que veían. Y un día, que no podemos fechar con precisión, el último de esos hombres realizó su última observación, escribió su última tablilla y no hubo nadie que lo sucediera. La escritura cuneiforme murió, y con ella el acceso directo de la humanidad a 3 milenios de pensamiento, poesía, ley, ciencia y oración quedó sellado bajo la tierra en millones de tablillas que nadie podía leer. Pasarían casi 2000 años antes de que alguien pudiera descifrarlas de nuevo. En algún momento del siglo II o III de nuestra era, los últimos hablantes del acadio, la lengua de Hammurabi, de Asurbanipal y de Nabucodonosor, dejaron de hablarla. No hay un registro del momento exacto. No hay un último hablante documentado. No hay una fecha que podamos señalar. La lengua simplemente dejó de ser transmitida de padres a hijos, como le ocurre a una lengua cuando la comunidad que la habla se disuelve, se dispersa o se asimila en otra. El arameo había ocupado su lugar en la conversación cotidiana. El griego dominaba la administración y la cultura de élite en las ciudades. El persa medio era la lengua del poder bajo los partos y después bajo los sasánidas. El acadio, que había sido durante 2 milenios la lengua franca del Próximo Oriente Antiguo, la lengua en que se redactaron las cartas de Amarna, que los faraones egipcios intercambiaron con los reyes de Babilonia, Asiria, Mitanni y Hatti en el siglo XIV antes de nuestra era, dejó de sonar en labios humanos, y así, sin ceremonia, se extinguió otro pilar de la civilización mesopotámica.
El paisaje físico de Mesopotamia cambió también, no de un día para otro, sino a lo largo de siglos, de formas que contribuyeron a borrar hasta las huellas materiales del pasado. El sistema de canales que durante 3 milenios había convertido la llanura aluvial en una de las regiones agrícolas más productivas del mundo dependía de un mantenimiento constante. Los canales debían ser dragados regularmente para evitar que la acumulación de sedimento los colmatara. Las tierras debían ser cuidadosamente gestionadas para evitar la salinización, un problema que los agrónomos mesopotámicos conocían desde al menos el 3er milenio antes de nuestra era y que, según los estudios del historiador económico Thorkild Jacobsen, ya había provocado crisis agrícolas graves en la Mesopotamia meridional en periodos anteriores. Sin un gobierno centralizado que movilizara la fuerza de trabajo necesaria para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, los canales se degradaron. Tierras que habían sido fértiles se volvieron salinas o pantanosas. El propio curso del Éufrates fue cambiando, alejándose de los emplazamientos de ciudades que habían dependido de él durante milenios. Babilonia, que en tiempos de Nabucodonosor estaba en la orilla del Éufrates, quedó progresivamente alejada del río. Sin agua, sin canales funcionales, sin mantenimiento, la ciudad se convirtió en un campo de ruinas de adobe que la erosión y las tormentas de arena fueron deshaciendo lentamente. Bajo el imperio parto, de que dominó Mesopotamia desde mediados del siglo II antes de nuestra era hasta el 224 de nuestra era, la región conservó importancia estratégica y económica como zona fronteriza con Roma. Ctesifonte, la capital parta en el Tigris, fue una ciudad grande y próspera, pero la cultura mesopotámica como sistema vivo había cesado de funcionar. No había nuevos textos cuneiformes, no había nuevos himnos a Marduk, no había nuevas observaciones astronómicas registradas en tablillas. Lo que los partos gobernaban era una Mesopotamia donde las lenguas eran el arameo, el griego y el parto, donde las religiones incluían el zoroastrismo, los cultos griegos sincretizados, el judaísmo de las comunidades exiliadas que habían permanecido en Babilonia desde Nabucodonosor y un cristianismo incipiente que se estaba extendiendo desde el Levante. Las ciudades antiguas se habían convertido en montículos de tierra, los tel, que salpican el paisaje iraquí y que los habitantes locales durante siglos utilizaron como cantera de ladrillos sin saber que estaban desmantelando palacios y templos de 3000 años de antigüedad. La conquista sasánida del 224 de nuestra era, cuando Ardashir I derrocó al último rey parto Artabano IV, trajo una nueva dinastía persa al poder, pero no revirtió el destino de la antigua Mesopotamia. Los sasánidas construyeron su propia versión de la grandeza en la región. Palacios monumentales como el de Ctesifonte, cuyo famoso arco, el Taj Kasra, con una bóveda de ladrillo de más de 35 metros de altura, aún se alza parcialmente en el actual Irak y es una de las estructuras de ladrillo más grandes jamás construidas. Pero esta grandeza era iraní, no mesopotámica. Los sasánidas se veían a sí mismos como herederos de los aqueménidas, no de los babilónicos o los asirios. La religión oficial era el zoroastrismo. La lengua de la corte era el persa medio. La memoria de la antigua Mesopotamia se difuminó hasta convertirse en leyenda, y después ni siquiera en eso. El golpe de gracia definitivo, si es que puede hablarse de un golpe de gracia para algo que ya llevaba siglos muerto, lo asestó la conquista árabe-musulmana a mediados del siglo VII de nuestra era. En el 636, el ejército del califa Omar ibn al-Yatab derrotó a las fuerzas sasánidas en la batalla de Kadisiyah y en el 637 tomó Ctesifonte. La islamización de Mesopotamia fue relativamente rápida.
La fundación de nuevas ciudades como Basora en el 636 y Kufa en el 638 y más tarde Bagdad en el 762 por el califa abasida al-Mansur, reconfiguró completamente la geografía urbana de la región. Bagdad, construida a orillas del Tigris y no del Éufrates, se convirtió en una de las mayores ciudades del mundo medieval, heredera de la centralidad geográfica de Mesopotamia, pero sin ninguna conexión consciente con su pasado preislámico. Los árabes que se asentaron en Irak no tenían ni los medios ni el interés de leer las tablillas cuneiformes que yacían bajo sus pies. Las ruinas de las ciudades antiguas eran para ellos montículos de tierra sin significado especial, excepto quizá como fuente de ladrillos. El nombre de Babilonia, Babel, sobrevivió en la tradición islámica a través de la herencia bíblica y coránica, asociado a la Torre de Babel y a los ángeles caídos Harut y Marut del Corán, pero la Babilonia real, la ciudad de Hammurabi y Nabucodonosor, había desaparecido bajo metros de polvo y escombros, y entonces, durante casi 1200 años, silencio. El silencio más largo y más profundo que haya caído jamás sobre una civilización de la magnitud de la mesopotámica. 1200 años durante los cuales nadie en la tierra podía leer un solo signo cuneiforme. 1200 años durante los cuales las bibliotecas de Asurbanipal, los códigos legales de Hammurabi, los poemas de Gilgamesh, las observaciones astronómicas de los sacerdotes de Sipar, las cartas de amor escritas por mercaderes asirios a sus esposas en Kanesh, los tratados diplomáticos entre faraones y reyes babilónicos, todo ello yacía en la oscuridad absoluta, enterrado, ilegible, olvidado, no destruido. Ese es el detalle milagroso. La arcilla cocida al sol de Mesopotamia resultó ser el soporte de escritura más duradero que la humanidad ha creado jamás. Los papiros se pudren, los pergaminos se queman, el papel se deshace, pero la arcilla, enterrada en tierra seca, puede durar indefinidamente. Las tablillas esperaron. El redescubrimiento comenzó lentamente, a principios del siglo XIX, cuando viajeros europeos empezaron a explorar los montículos de Irak con ojos de anticuarios. Claudius James Rich, el residente británico en Bagdad, visitó las ruinas de Babilonia en 1811 y publicó las primeras descripciones modernas del sitio, aunque no podía leer las inscripciones que encontró. El verdadero punto de inflexión llegó con las excavaciones de Paul Émile Botta en Yorsabad, la antigua Dur Shah Rukin, a partir de 1843, y sobre todo con el trabajo de Austen Henry Layard en Nimrud, la antigua Kalhu, y en Nínive a partir de 1845. Layard desenterró los palacios asirios con sus enormes toros alados de piedra, los Lamassu, y envió a Londres toneladas de relieves y esculturas que causaron sensación en la Inglaterra victoriana. Fue como descubrir una civilización entera de la que el mundo moderno apenas había oído hablar. Pero las estatuas eran solo el principio. Lo que transformó nuestro conocimiento del pasado humano fue el desciframiento de la escritura cuneiforme. El proceso fue largo y difícil, y requirió la contribución de múltiples eruditos. Georg Friedrich Grotefend, un profesor alemán, logró identificar correctamente algunos signos del persa antiguo cuneiforme ya en 1802, trabajando con copias de inscripciones de Persépolis. Pero su trabajo no fue plenamente reconocido en su momento. Fue Henry Rawlinson, un oficial británico destacado en Irán, quien en las décadas de 1830 y 1840 copió y descifró la gran inscripción de Beistún de Darío I, un texto trilingüe que, como ya se ha mencionado, proporcionó la clave para entender el cuneiforme babilónico y asirio.
Edward Hincks, un clérigo irlandés, contribuyó descubrimientos fundamentales sobre la naturaleza silábica del sistema, y Jules Oppert, un asiriólogo franco-alemán, fue uno de los primeros en identificar correctamente la lengua sumeria como distinta del acadio. En 1857, la Royal Asiatic Society de Londres organizó una prueba que los historiadores de la asiriología consideran un hito. Se envió la misma inscripción cuneiforme, hasta entonces no traducida, a 4 eruditos de forma independiente: Rawlinson, M. Hincks, Oppert y William Henry Fox Talbot, el inventor de la fotografía en negativo. Los 4 produjeron traducciones suficientemente similares como para demostrar que el desciframiento del acadio era una realidad, no una fantasía especulativa. A partir de ese momento, 3000 años de historia humana que habían estado en silencio empezaron a hablar de nuevo, y lo que dijeron fue asombroso. En 1872, George Smith, un grabador de billetes que se había convertido en asistente en el Museo Británico por su talento autodidacta para leer cuneiforme, anunció que había encontrado, entre las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal, un relato de un diluvio universal que presentaba paralelos extraordinarios con el relato del diluvio en el Génesis bíblico. La tablilla 11 del poema de Gilgamesh describía cómo un hombre llamado Utnapishtim, advertido por un dios, construyó un barco, embarcó a su familia y a animales de cada especie, sobrevivió a una inundación catastrófica y, cuando las aguas bajaron, envió pájaros para comprobar si la tierra había emergido. El descubrimiento causó un terremoto intelectual. La Biblia, que para millones de personas era un texto único e inspirado directamente por Dios, resultó contener relatos que tenían antecedentes en una tradición literaria mesopotámica muchos siglos más antigua. Las implicaciones teológicas, históricas y culturales de este descubrimiento se siguen debatiendo hoy. El siglo XX trajo una avalancha de hallazgos que fueron completando el cuadro. Leonard Woolley excavó Ur entre 1922 y 1934, descubriendo las tumbas reales del tercer milenio con su espectacular ajuar funerario de oro, lapislázuli y cornalina, y la evidencia de sacrificios humanos masivos que acompañaban a los entierros reales, un hallazgo que conmocionó tanto como fascinó. Los textos de Mari, una ciudad en el Éufrates Medio, en la actual Siria, descubiertos a partir de 1933 por André Parrot, proporcionaron más de 25.000 tablillas que iluminaron la diplomacia, la economía y la vida cotidiana de la Mesopotamia del segundo milenio. Los textos de Ebla, descubiertos en el norte de Siria a partir de 1975, revelaron un archivo administrativo del tercer milenio que mostraba la extensión de las redes comerciales y culturales mesopotámicas mucho más allá del Tigris y el Éufrates. Hoy, la asiriología es una disciplina académica establecida en universidades de todo el mundo, desde Chicago hasta Berlín, desde París hasta Pekín. Decenas de miles de tablillas cuneiformes han sido publicadas y traducidas, pero cientos de miles más permanecen sin estudiar en los sótanos de museos, esperando que haya suficientes especialistas para leerlas. Cada año, nuevas traducciones y nuevos hallazgos modifican nuestra comprensión de la civilización mesopotámica. En 2015, un fragmento recién identificado del poema de Gilgamesh, adquirido por el Museo de Sulaimaniya en el Kurdistán iraquí, añadió 20 líneas hasta entonces desconocidas que describían el bosque de los cedros con detalles nuevos, incluyendo una visión más compleja del guardián Humbaba que humanizaba al monstruo de formas inesperadas.
Pero la historia del legado mesopotámico no es solo una historia de recuperación académica, es también una historia de destrucción contemporánea. Y la guerra de Irak de 2003 y la subsiguiente inestabilidad provocaron daños incalculables al patrimonio arqueológico. El Museo Nacional de Irak en Bagdad fue saqueado en abril de 2003, y aunque muchas piezas han sido recuperadas desde entonces, miles permanecen desaparecidas. El saqueo de sitios arqueológicos para alimentar el mercado negro de antigüedades ha destruido contextos estratigráficos que son irrecuperables. Una tablilla arrancada de su posición original y vendida sin registro pierde gran parte de su valor informativo, porque en arqueología el contexto es casi tan importante como el objeto. Y entre 2014 y 2017, el autoproclamado Estado Islámico llevó a cabo la destrucción deliberada de sitios asirios como Nimrud, Nínive y Hatra, en un acto de barbarie cultural que la comunidad internacional condenó unánimemente, pero no logró prevenir. Los toros alados de Nínive que Layard había dejado in situ fueron destruidos con martillos neumáticos ante las cámaras. Los relieves del palacio de Ashur-nasirpal en Nimrud fueron dinamitados. La paradoja es lacerante. La civilización mesopotámica sobrevivió 3000 años de guerras, conquistas, cambios de dinastía, cambios de lengua y cambios de religión. Sus tablillas sobrevivieron enterradas durante milenios. Y ahora, en el siglo XXI, ese legado está amenazado como nunca lo estuvo, no por la erosión natural ni por el olvido, sino por la violencia deliberada y por el comercio ilícito de antigüedades que incentiva la destrucción de sitios arqueológicos. Y sin embargo, lo que se ha recuperado hasta ahora ya ha cambiado irreversiblemente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Antes del desciframiento del cuneiforme, la historia escrita de la humanidad comenzaba con Grecia y con la Biblia. Ahora sabemos que antes de Homero, antes de Moisés, antes de que se fundara Roma, antes de que los griegos construyeran el Partenón, existió durante más de 2000 años una civilización que inventó la escritura, codificó la ley, observó los cielos con rigor matemático, escribió poemas sobre la amistad, el amor, la pérdida y la búsqueda de la inmortalidad, y construyó ciudades que albergaron a cientos de miles de personas. Mesopotamia murió muchas veces. Murió cuando cayeron los sumerios, murió cuando cayó Asiria, murió cuando Ciro entró en Babilonia, murió cuando el último escriba dejó de escribir cuneiforme, murió cuando el último hablante de acadio pronunció sus últimas palabras en esa lengua sin que nadie las registrara. Murió cuando las arenas cubrieron los zigurat y nadie recordó que bajo aquellos montículos habían existido templos donde se rezaba a dioses cuyos nombres el mundo había olvidado. Pero también, de una forma que habría asombrado a los propios babilonios, Mesopotamia nunca murió del todo. Cada vez que dividimos una hora en 60 minutos y un minuto en 60 segundos, estamos usando el sistema sexagesimal que los matemáticos sumerios y babilónicos inventaron hace 5000 años. Cada vez que un astrónomo divide el cielo en 360 grados, sigue la convención babilónica. Cada vez que un abogado invoca el principio de que la ley debe estar escrita y ser accesible para todos, recorre un camino que comenzó con las estelas de Ur-Nammu y de Hammurabi. Cada vez que alguien lee la historia de un diluvio universal en la Biblia, en el Corán o en cualquier otra tradición, está leyendo, sin saberlo, un eco lejano de un poema que se cantaba en las ciudades del Éufrates antes de que Troya existiera. La cuna de la civilización no se rompió, se enterró, y está siendo desenterrada, tablilla a tablilla, fragmento a fragmento, signo a signo, por hombres y mujeres que han aprendido a leer una escritura que llevaba muerta casi 2 milenios.
Es un acto de resurrección lingüística sin paralelo en la historia humana. Los muertos de Mesopotamia están hablando de nuevo, y lo que dicen es que fueron personas como nosotros, que con nuestras mismas ambiciones, nuestros mismos miedos, nuestra misma necesidad de dejar constancia de que estuvimos aquí, de que amamos, de que construimos, de que miramos a las estrellas y nos preguntamos qué significaba todo esto. Las últimas líneas del poema de Gilgamesh, en la versión estándar compilada por el escriba Sinleki Unini en algún momento del segundo milenio antes de nuestra era, no narran la conquista de la inmortalidad. Gilgamesh no la obtiene. Regresa a Uruk derrotado en su búsqueda, pero al llegar contempla las murallas de su ciudad y en ese acto de contemplación encuentra una forma distinta de permanencia. La tablilla dice, traducida con las variaciones que toda traducción del cuneiforme implica: observa su muralla exterior, cuyo brillo es como el del cobre. Examina su muro interior, que nadie podrá igualar. Se estoca el umbral, que es de antigüedad remota. Acércate a Leanna, la morada de Ishtar, que ningún rey futuro, ningún hombre podrá igualar. La muralla que Gilgamesh contempló hace casi 5000 años ya no existe. Uruk es un campo de ruinas en el desierto del sur de Irak, pero las palabras que describen esa muralla fueron inscritas en arcilla, enterradas en la arena, desenterradas por arqueólogos, descifradas por filólogos, y ahora las estamos leyendo. Los ladrillos se deshicieron, las palabras permanecieron. Quizá eso era, al final, lo que Gilgamesh buscaba.